Escalas de medición de las variables. Para diferenciar las 4 escalas de medición, vamos a hacer referencia a sus atributos de medición. Es posible que encontremos diversos atributos en estas escalas. Sin embargo, a nosotros nos interesan únicamente 3, a partir de las cuales se describen la escala nominal con ningún atributo, la escala ordinal con un atributo, la escala de intervalo con 2 atributos y la escala de razón con los 3 atributos. Las variables categóricas, llamadas también cualitativas, agrupan las escalas nominal y ordinal. Las variables numéricas, denominadas también cuantitativas, agrupan las escalas de intervalo y razón. Las variables categóricas reciben este nombre porque sus valores finales son categorías. Masculino, casado, secundaria, severo, son ejemplos de valores finales de variables categóricas. Las variables numéricas reciben este nombre porque su valor final son números, menos 10 grados, 10 horas, 20 kilos, 3 hijos. La naturaleza cualitativa y cuantitativa de las variables podría causar confusión con los paradigmas de la investigación cualitativa, que se refiere al nivel de la investigación exploratoria, y a la investigación cuantitativa, que se refiere a los niveles de la investigación que hacen uso de la estadística como herramienta. Por esta razón, hay que evitar utilizar los nombres de cualitativas y cuantitativas cuando nos estamos refiriendo a nuestras variables. A partir de ahora, nuestras variables serán categóricas si nos estamos refiriendo a las escalas nominal y ordinal, o numéricas si nos referimos a nuestras escalas de intervalo y razón. La escala nominal se diferencia de la escala ordinal por un atributo. Este es el atributo denominado orden. Veamos el orden que existe entre los valores finales de las categorías de nuestra variable ordinal. Primaria, secundaria y superior son ejemplos de valores finales de una variable ordinal que podemos denominar nivel de instrucción. También tenemos los valores finales de leve, moderado, severo, que corresponden a una variable ordinal a la que podemos denominar intensidad, como la intensidad del dolor. Este atributo de orden no existe en nuestra variable nominal, siendo que en el ejemplo de la variable género, sus categorías masculino y femenino no tienen ningún orden. En el ejemplo de el estado civil, soltero, casado o conviviente, tampoco existe un orden entre estos valores finales. Y es que una persona puede ser primero soltero, luego casado, volver a ser soltero, quizás conviviente, sin ningún orden en particular. La escala ordinal se diferencia de la escala de intervalo por el atributo distancia. Veamos algunos ejemplos de valores finales de una variable en escala de intervalo. Menos 10 grados centígrados, 0 grados centígrados, 20 grados centígrados. Es posible medir la distancia entre menos 10 grados y 0 grados. Lo podemos hacer con un termómetro. Otro ejemplo de variable de intervalo es el saldo bancario. Sus valores finales pueden ser $10, menos $10, $20. El atributo distancia me permite hacer razones entre sus valores finales. Por ejemplo, $20 es exactamente el doble
de $10. El atributo distancia no se puede observar en una variable ordinal. No se puede medir la distancia entre el nivel de instrucción primaria y secundaria. No se puede conocer la magnitud que existe entre el nivel moderado y severo del dolor. Tampoco podemos afirmar que quienes tienen instrucción secundaria tienen el doble de instrucción de aquellos que tienen instrucción primaria. Del mismo modo, no podríamos afirmar que quienes tienen un dolor de intensidad severa les duele el doble que aquellos que presentan un dolor de intensidad moderada. Lo que sí podemos afirmar es que es mayor. Solo podemos considerar orden entre las categorías o entre los valores finales. La diferencia entre la escala de intervalo y la escala de razón es el atributo origen. Y es que cuando trabajamos con una variable en escala de razón, el 0 implica la ausencia de la unidad de estudio. Si nuestra variable es peso, no existe una persona que pese 0 kilogramos. Si nuestra variable es el número de compras que realiza un cliente, si el cliente no realiza ninguna compra, entonces no es cliente. Por tanto, el 0 representa la ausencia de la unidad de estudio. En cambio, en nuestra escala de intervalo que carece del atributo origen, sí puede existir el 0. Es decir, la temperatura de una ciudad puede ser 0 grados centígrados, o también podemos tener una cuenta bancaria con saldo igual a 0. Esta circunstancia le hace permitir a la escala de intervalo poseer en sus valores finales números negativos. Así, la temperatura de una ciudad puede ser menos 10 grados centígrados. O también podemos tener una cuenta bancaria con un saldo negativo de menos $10. Situación que no se puede observar en una variable en escala de razón. Si nuestra variable es peso, no puede haber alguien que pese menos 10 kilogramos. Si nuestra variable es el número de compras, no puede existir una persona que haya realizado menos 2 compras. La escala nominal posee categorías a las que se asigna un nombre sin que exista ningún orden implícito entre ellas. La escala ordinal posee categorías ordenadas, pero no permite cuantificar la distancia entre una categoría y otra. La escala de intervalo tiene intervalos iguales y medibles. No tiene un origen real, por esto puede asumir valores negativos. La escala de razón tiene intervalos constantes entre valores, además de un origen real. El 0 significa la ausencia de la unidad de estudio. Es posible transformar una escala de medición en otra, siempre que sea en una de menor jerarquía. Es decir, podemos convertir una escala ordinal en nominal. También podemos convertir una escala de intervalo en ordinal y también una de razón en escala de intervalo. Veamos un ejemplo. La temperatura medida en grados Kelvin no acepta valores negativos, por tanto corresponde a una escala de razón. El 0 en grados Kelvin es inalcanzable, es el 0 absoluto. Si transformamos esta temperatura o esta medición a grados centígrados, estamos moviendo, estamos trasladando el punto 0 y ahora sí la temperatura aceptaría valores negativos. Esto en la escala centígrada. Por tanto, hemos convertido una variable en escala de razón hacia la escala de intervalo, haciéndole perder el atributo origen, moviendo su 0 relativo.
También podemos transformar una escala de intervalo en escala de razón, simplemente haciéndole perder el atributo distancia. Si tenemos la variable intensidad del sonido medido en decibeles, esto es una variable numérica, pero podríamos transformar estos valores finales en sonidos de intensidad leve, moderada y severa. Finalmente, podemos convertir también una variable en escala ordinal hacia una escala nominal. Si tenemos la edad de las mujeres gestantes como adolescente, adulta y añosa, estos valores finales representan a una escala ordinal. Pero las mujeres adolescentes y las añosas se consideran gestantes de alto riesgo, mientras que las adultas se encuentran en su edad adecuada para la gestación. Podemos agrupar entonces las adolescentes con las añosas en un solo grupo, como aquellas que tienen alto riesgo, y las adultas se encuentran en su edad adecuada para la gestación. Entonces tendríamos dos categorías, con riesgo y sin riesgo, lo cual correspondería a una escala nominal. En términos generales, podemos convertir a una variable numérica en categórica. A este proceso lo denominamos como categorización. Este proceso implica la pérdida de los atributos de las escalas de medición y por tanto también representa la pérdida de la información. Sin embargo, en ocasiones tendremos que realizar este proceso porque las variables categóricas nos son útiles a la hora de tomar decisiones. Las variables categóricas pueden ser dicotómicas si tienen solamente dos categorías o politómicas si tienen más de dos categorías. Casi siempre que estamos frente a una variable dicotómica, la consideramos como nominal. Sin embargo, hay ejemplos de variables dicotómicas ordinales. Veamos. Las categorías nuevo y continuador corresponden a los valores finales de la variable usuario. Son nuevos aquellos que son atendidos por primera vez y continuadores aquellos que ya tuvieron una atención previa. Esta variable es dicotómica, pero claramente ordinal, porque para ser continuador previamente se tuvo que haber pasado por la categoría nuevo. Si hacemos una extensión de este ejemplo, tendríamos las categorías vivo y fallecido, porque para fallecer primero hay que estar vivo. Por tanto, reconocemos la naturaleza ordinal de estas dos categorías. Y si hacemos una analogía, las categorías sano-enfermo también corresponderían a una variable ordinal, porque primero se está sano y luego uno se enferma. Es posible retornar al estado primario, es decir, si uno está enfermo, luego podría estar sano. Situación que no ocurre en nuestros dos ejemplos anteriores. Sin embargo, se considera que el estado basal de una persona es encontrarse en condición de sano. Las variables numéricas, ya sean de intervalo o de razón, pueden ser continuas y discretas. Son continuas cuando provienen de medir y discretas cuando provienen de contar. Las variables numéricas continuas se pueden representar con números enteros o fraccionarios. 10.24 kilogramos es un ejemplo de variable numérica continua. Entre dos valores siempre habrá un número intermedio. Se puede obtener el promedio de dos valores finales de una variable continua y este nuevo valor es completamente real. Las variables numéricas discretas solamente pueden ser representadas con números enteros, como por ejemplo el número de hijos, 1, 2 o 3 hijos.
No se puede tener un hijo y medio. O en el ejemplo de la variable número de compras, 1 compra, 2 compras, 3 compras. No puede existir media compra o 2,3 compras. Diferenciar las escalas de medición de las variables es clave para el análisis estadístico de los datos. Así, las estadísticas que se realizan sobre variables nominales es distinta a aquellos procesos estadísticos que se desarrollan sobre variables ordinales. Sin embargo, no existe diferencia entre los procesos estadísticos que se ejecutan para variables de intervalo y de razón, a excepción de algunos escasos descriptivos como el coeficiente de variación, que se puede calcular en la escala de razón, pero no se puede calcular en la escala de intervalo. Por otro lado, los procedimientos estadísticos aplicados a variables dicotómicas es también distinto a aquellos procesos que se ejecutan sobre variables politómicas. En cambio, cuando se trata de trabajar con variables numéricas, el proceso estadístico para variables continuas es el mismo que para las variables discretas, cuya única diferencia se da a la hora de la interpretación. Así, por ejemplo, si encontramos que el número promedio de hijos en la ciudad es de 2,8, tendremos que dar como valor final el número 3. Es decir, redondear el valor encontrado por cuanto se trata de una variable discreta y nos encontramos en el proceso de la interpretación. No siempre es tan fácil diferenciar una variable categórica de una numérica. Por ejemplo, el rendimiento académico, que en algunos países se puntúa de 0 a 20 y en otros de 0 a 10, no es una variable numérica, sino una variable categórica de escala ordinal. El rendimiento académico no es una variable numérica porque carece del atributo distancia que caracteriza a las variables numéricas. Es decir, la persona o el estudiante que obtiene 10 puntos no sabe exactamente el doble de aquel que obtuvo 5 puntos. Es decir, no se pueden hacer métricas. No es una variable numérica porque no acepta valores negativos. Nadie puede obtener en su evaluación menos 8 puntos. No es una escala de intervalo. Tampoco tiene un cero absoluto. Es decir, que un estudiante obtenga 0 puntos no significa que este estudiante no exista. El rendimiento académico no acepta valores negativos, no tiene el cero absoluto, carece del atributo distancia, por tanto, corresponde a una escala ordinal. Aquel que obtiene 10 puntos sabe más que aquel que obtuvo 5, pero no exactamente el doble. Sin embargo, cuando las variables ordinales tienen 5 o más categorías, y adicionalmente cuentan con distribución normal, podemos considerarlas convencionalmente como variables numéricas. De hecho, al rendimiento académico siempre lo hemos considerado como una variable numérica. Por esta razón es que le sacamos el promedio, un estadístico que solo se puede obtener en variables numéricas. Este es un planteamiento de McGeehan y Siegel, quienes sostienen que algunas escalas ordinales pueden ser consideradas por convención como numéricas y por lo tanto podría usarse una prueba paramétrica. El ejemplo más clásico es el rendimiento académico.